de proclamar de su amor, de hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, decir que Él reina en nuestros corazones y no hay nadie como Él. Queremos clamar nuestro Rey. Ven nuestro hogar de danzar, de tu gozo la ciudad, la injusticia tu
alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. En los pueblos sabrán, Cristo es el Señor. En su nombre se encuentra la paz y la vida. Hoy queremos cantar, con regocijo gritar. Él nos dio una canción de refugio y gracia. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Iré plantando con regocijo, iré sembrando semillas de amor, iré cantando de tu belleza, grande es eterna en Cristo Jesús. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, 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 nos alegraremos en Él. Paz a vosotros, mis hermanos. Una vez más damos gracias al Eterno, la hermosa oportunidad que nos da para poder meditar en su palabra. Siendo así, quiero que me acompañen a dar lectura a un texto en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1 y versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gracia y excelencia. Cada uno de nosotros como cristianos, hermanos, debemos llegar a entender y a comprender para que podamos practicar lo que es ser agradecidos. Debemos ser agradecidos con la bondad inmerecida que diariamente nosotros recibimos. Vamos a orar. Nuestro querido Padre, muchas gracias te damos. Bendito y alabado seas porque eres bueno y porque eres grande. Porque nos das la oportunidad una vez más de abrir tu palabra para meditar en ella. Usa el instrumento esta tarde, te lo suplicamos, Padre bueno. Toca nuestra mente y corazón y que cada uno podamos recibir nuestra bendición que necesitamos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema para esta noche se intitula Sed agradecidos. Para poder ser agradecidos, mis hermanos, nosotros debemos activar la gratitud en el corazón. Debemos activar la gratitud en el corazón. ¿Por qué les digo esto? Porque la gratitud, hermanos, es la memoria del corazón. Lo repito nuevamente. La gratitud es la memoria del corazón. Una actitud de gratitud lo cambia todo, definitivamente. La gratitud es el agradecimiento que suelen experimentar los creyentes hacia Dios.
Cada vez que nosotros recibimos una bendición, un bien de parte de Dios, el agradecimiento, hermanos, es manifestado a través de una actitud de gratitud hacia nuestro Padre Celestial. La gratitud es una de las cualidades más nobles del ser humano. Pero hay que activarla. Definitivamente, para que pueda ser notorio, pueda ser palpable la gratitud, nosotros debemos activarla. No todos suelen tener activa la memoria del corazón. No todos solemos tener activa la memoria del corazón. Y dijimos que la memoria del corazón es la gratitud. La gratitud es una influencia poderosa en todas las áreas de la vida. Acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículo 15 y 17. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente, y luego capítulo 4, versículo 1 y 2. Vamos a darle lectura de una vez y luego vamos a ir desglosando. Muy bien. Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora Colosenses capítulo 4, versículo 1 y 2. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El apóstol Pablo se propuso una meta. ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo? Desarrollar cristianos agradecidos. Esa era la meta, una de las metas que el apóstol Pablo tenía para el pueblo cristiano. Llegar a desarrollar creyentes agradecidos. Pablo sabía que los corazones agradecidos hacen hogares e iglesias amorosas. Es muy necesario sentir ese calor, ese amor ágape, ese amor incondicional que Dios deposita en nuestros corazones. Muestra cuán correcto es que el creyente sea agradecido, porque la gratitud está muy ligada a situaciones que nacen en el interior del corazón del hombre. Número 1. Cuando el corazón es recto, la gratitud es natural. Otra vez, cuando el corazón es recto, la gratitud es natural. Y vamos a ver nuevamente versículo 14 de Colosenses capítulo 3. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El apóstol Pablo nos dice, sobre todas estas cosas, vístanse. ¿Pero de qué nos vamos a vestir? De amor. Hermanos, amar a Dios nos hace agradecidos por su gracia. Amar a las personas nos hace ser agradecidos por la familia, por los hermanos en Cristo, por los amigos, por los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Por eso el apóstol decía, sobre todas estas cosas, por favor, vístanse de amor, para que podamos ser agradecidos, para que podamos mostrar esa gratitud. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, dice el apóstol, agradecidos. Nuevamente la primera parte del versículo 15 dice, y la paz de Dios viene al corazón agradecido. Mire Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8.
Dice el apóstol Pablo, hermanos, de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dos cosas hacen a un corazón agradecido: un corazón que piensa y un corazón que reconoce. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 15 de Colosenses 3 decía: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La paz de Dios viene a aquel corazón agradecido que piensa y que reconoce. Versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vea lo que nos trae un corazón agradecido. Mira, estamos preparados para recibir palabra de Cristo. Porque cuando nosotros nos disponemos a oír la bendita palabra del Señor, cuando nosotros sentimos ese deseo y ese anhelo de oír la palabra de Dios, es porque tenemos un corazón lleno de gratitud hacia Él. Necesitamos alimentar nuestro hombre espiritual. Necesitamos alimentar ese hombre que va como la luz de la aurora, o como dijo el apóstol Pablo, que vamos de gloria en gloria. Nos hacemos sabios cuando recibimos la palabra, porque aprendemos de ella. La palabra nos enseña, la palabra nos enfoca, la palabra nos guía, la palabra nos conduce enseñándonos, porque adquirimos sabiduría cuando la oímos, cuando recibimos, cuando nos disponemos a comer la palabra del Señor. Enseñamos y somos enseñados por la palabra. El gozo, hermanos, del agradecimiento nos lleva a Cristo. Ahora, podemos hacer una interrogante. ¿Cómo podemos hacer que nuestros corazones sean rectos con el fin de ser creyentes agradecidos? Debemos confesar nuestros pecados a fin de estar bien con Dios. Definitivamente, hermanos, hay que confesar. Definitivamente hay que declararle al Señor. Acompáñenme a la primera carta de Juan en su capítulo 1 y versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Dice el apóstol: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice el apóstol, si confesamos nuestros pecados a Dios. Es muy importante para desarrollar un corazón recto que usted y yo, hermano, confesemos nuestros pecados delante de Dios. Pues Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Ahora, nosotros cuando damos ese paso, ahora nosotros tenemos que dar otro paso más. Y nosotros debemos perdonar a los que nos han hecho mal, a fin de estar bien con otros. Es muy importante, hermano, el perdonar para estar bien con otros. Porque nosotros hemos recibido el perdón de Dios. Nosotros hemos recibido su gracia inmerecida. Por ende, nosotros también tenemos que hacerlo para estar bien con otros. Y el libro de Proverbios, en su capítulo 17 y versículo 9, mire lo que nos dice. Proverbios 17:9, dice a la letra la palabra del Señor: el que cubre la falta busca amistad. Hasta ahí nada más, en su primera parte. ¿Qué nos está diciendo el proverbista? El que cubre la falta busca amistad. Dicho de otra manera, quien perdona gana un amigo. Es muy importante, hermana y hermano, practicar el perdón.
porque nosotros hemos ya recibido un corazón recto a través de la gracia de nuestro Señor. Por eso el siguiente paso es perdonar, practicar el perdón, para que podamos ganar amigos. Eso es muy necesario. Segundo, cuando la vida es recta, el agradecimiento es normal. El agradecimiento fluye espontáneamente cuando la vida es recta. Regresemos a Colosenses capítulo 3, versículo 17. Mire, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Repito el segundo paso. Cuando la vida es recta, el agradecimiento es normal. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, genera en este versículo 17 una fórmula para la vida cristiana normal. Normal porque cuando el cristiano lucha por ser recto, su gratitud va a ser espontánea, su gratitud es normal, su gratitud no es fingida, su gratitud no es trabajada, elaborada, es normal, fluye normalmente. Pero veamos la fórmula entonces del versículo 17. Primero, lo hacemos todo en el nombre del Señor. Todo lo que hacemos, aprendemos a hacerlo en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por todo, bueno y malo. ¿Cómo es que el vivir agradecidos entonces afecta la vida familiar? ¿Cómo es entonces que el vivir agradecidos afecta la vida familiar? Veamos a los integrantes de una familia. Empecemos con la cabeza de hogar. Empecemos con el esposo. Y podemos decir lo siguiente: cuando un esposo sabe reconocer, le da lugar a su esposa. Cuando un esposo sabe reconocer, le da su lugar a su esposa. Primero, pone las necesidades de su esposa por encima de las de él. Para llegar a hacer eso, hermanos, eso requiere del esposo fe y humildad. Máxime en las dificultades de la vida, como la edad y las enfermedades. Cuando la pareja empiezan en la juventud, y a medida que van pasando los años y siguen juntos en su matrimonio, la edad va avanzando y van avanzando también todos los achaques que conlleva es progresar en la edad, crecer en la edad. Entonces el esposo necesita fe y humildad, sencillez, para darle a la esposa su lugar, para que sus necesidades de él pasen a un segundo plano. El esposo que ha dado ese paso demuestra que ama a su esposa profundamente, de palabras y de hecho. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ha aprendido a ser agradecido, porque le ha pedido a Dios tener un corazón recto. Por eso su agradecimiento, su reconocimiento fluye normalmente. ¿Por qué? Porque Dios habita en su interior. El Señor ha venido a su corazón a través del Espíritu de Él. Este esposo agradecido, este esposo que sabe reconocer, sabe nutrir su matrimonio. ¿Cómo? Lo cuida, lo respeta y lo honra. Este esposo agradecido viene a ser una bendición para su esposa y para sus hijos. Cuando el padre está en la casa, los hijos están contentos, la esposa está contenta, porque lejos de ser lo contrario, él es una bendición. Su presencia es una bendición en su hogar. Veamos a otro integrante de la familia. Cuando la esposa reconoce, le da su lugar a su esposo. Cuando la esposa reconoce o sabe reconocer, le da lugar a su esposa. Primero, siendo una buena compañera. Muy importante, hermanas, porque Dios al hombre nos dio la lógica y nosotros todo lo procesamos con lógica. Entonces, es muy importante que para que usted pueda reconocer a su esposo,
ser agradecida con su esposo, usted sea una buena compañera. Una buena compañera que satisface las necesidades de su esposo sin comprometer las suyas hasta que llegue a sentirse incómoda. No, sabe el equilibrio exacto, sabe manejar la balanza, sabe sopesar las necesidades, sabe manejar las prioridades. Segundo, ¿cómo una esposa puede reconocer dándole lugar a su esposo? Siendo la mejor amiga de su esposo. Muy importante, hermanas, ser amiga del esposo. ¿Y cómo es que usted puede llegar a ser una amiga de su esposo? Desarrollando una intimidad verdadera y una aceptación incondicional. ¿Por qué? Porque la amiga no regaña, la amiga no se enoja, la amiga no se irrita, la amiga lo que hace es sugerir, la amiga da ideas. He ahí la importancia, hermanas, de desarrollar una aceptación incondicional, una amistad incondicional con el esposo. Tercero, ambos juntos, esposa y esposo, deben trabajar para mejorar el estrés. Porque también en los matrimonios, hermanos, hay momentos de estrés, hay momentos de ansiedad, hay momentos de presión, pero ambos juntos deben trabajar para mejorar esa situación. ¿Cómo pueden hacerlo? Hablando sobre ello. Por eso decíamos en el punto anterior, debe ser una amiga incondicional para que pueda hablar, para que puedan platicar sobre ello. Ya que en el matrimonio, como decíamos, también hay momentos de estrés. En uno o en ambos. Depende de la situación, depende de lo que se esté viviendo. Hay que hablar. Por ejemplo, cuando el esposo está cansado o distanciado, la amiga, la esposa, no debe enojarse haciéndolo sentir peor. Cuando la esposa actúa de esa manera, eleva a su esposa siendo paciente incondicionalmente. Muchas veces el hombre tiene esa actitud. Muchas veces el hombre cuando está muy cansado se irrita y se aparta, se distancia. La esposa, que es una amiga incondicional, lejos de hacerlo sentir mal, al contrario, pacientemente espera el momento para poder platicar con él sobre la situación. Pasemos a otros integrantes de la familia, los hijos. Los hijos que saben reconocer, los hijos que son agradecidos, obedecen a sus padres espontáneamente. Efesios capítulo 6 y versículo 1, el apóstol Pablo, hermanos, escribía esto: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El apóstol le está diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pablo está echando mano que lo que hay dentro del corazón de cada hijo es que está el Señor en ellos. Dios vive en cada corazón de cada hijo. Por eso dice: hijos, en el Señor obedezcan a sus padres. Porque sigue diciendo: porque esto es justo. Y es que el apóstol Pablo, hermanos, une esto que él está diciendo con el quinto mandamiento de la ley de Dios. Mire el versículo 2 y el verso 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar, hermana, hermano, hijo, hija, honrar a un padre, a una madre, debe hacerse con una actitud de respeto. La obediencia debe hacerse con una actitud de honor hacia los padres. Porque eso es justo, dijo el apóstol Pablo. Es justo hacer eso. Definitivamente, ante los ojos de Dios, eso es justo. Es lo menos que como hijos podemos hacer. Honrar, ¿qué es entonces?
es respetar y amar. Los hijos debemos honrar a nuestros padres toda la vida mientras ellos tengan vida. Mientras ellos estén vivos, nuestro deber como hijos es obedecer a nuestros padres espontáneamente, voluntariamente, en el Señor. El apóstol Pablo, nuevamente, refresquemos un poco, echa mano que cada hijo tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Y echando mano de ese ingrediente, dice, no les va a ser difícil obedecer a sus padres voluntariamente, espontáneamente, honrándoles, dándoles la honra y el honor que cada padre se merece. Los padres agradecidos son considerados con sus hijos. Los padres agradecidos son considerados con sus hijos. Ahí mismo en Efesios capítulo 6 y ahora versículo 4, mire lo que dice. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El apóstol Pablo ahora nos habla a los padres y nos dice, no hagan enojar a sus hijos. No es bueno hacer enojar a los hijos. Otra versión dice, no hagan que decaiga el ánimo de sus hijos. No hagan que se pongan tristes. No hagan que se sientan mal sus hijos. No, hermana, hermano. Educándolos. ¿Cómo es que vamos a actuar con ellos? ¿Cómo es que los vamos a criar? ¿Cómo es que vamos a levantar a nuestros hijos en la presencia del Señor? Educándoles, dándoles la enseñanza de la vida cristiana con su ejemplo. El ejemplo, hermano, hermana, habla más que 1000 palabras. El ejemplo habla más que 100 sermones dados. El ejemplo es contundente. El ejemplo tiene fuerza, hermanos. El ejemplo jala definitivamente. Por eso nosotros vamos a educar a nuestros hijos, enseñándoles lo que es la vida cristiana a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra vida cristiana que cada uno como padres llevamos. Y es que en ese punto, hermanos, lo ideal, lo perfecto, lo hermoso, el equilibrio es que padres e hijos se traten con respeto. Que el hijo nunca se quiera sobrepasar sobre el padre y que el padre, por ser padre, tampoco quiera tener abajo a los hijos. Y es que, hermanos, antes, y digo antes, por el corre diario de nuestro diario vivir, no teníamos oportunidad de manifestar la gratitud. Muchas veces, de pronto, tal vez sí lo pensamos. Voy a hacer esto, voy a actuar de esta manera, voy a corresponder. Pero por el corre, hermano y hermana, muchas veces tal vez llegábamos a la casa y decíamos hola, o los que saludamos con paz decíamos paz a la familia, y cuando nos íbamos al trabajo decíamos bye, o decíamos Dios les bendiga, y otra vez hasta la noche de regreso. Era un corre tremendo. Pero positivamente podemos decir, gracias al COVID-19, al estar cada uno de nosotros confinados ahora en nuestros hogares, hermanos, nos está dando la oportunidad de activar la memoria del corazón. Y decíamos al inicio que ¿cuál es la memoria del corazón? La gratitud. Ahora es cuando nosotros debemos manifestarla, tenerla activa. Porque como buenos cristianos, como buenos evangelizadores que somos, portadores de la palabra de Dios, hemos dado hacia afuera, evangelizando, asistiendo necesidades. Nos desvivíamos y bendito sea Dios porque esa es la orden de la palabra. Vayan y hagan discípulos, dijo el Señor. Pero Dios, hermana y hermano, que todo lo conoce, Dios que todo lo sabe, que lee nuestros corazones, que sabe que manteníamos en un corre, en un ir y venir, hermanos, en este mundo en que estamos, dice el Señor, hoy es momento que lo hagamos hacia adentro, hacia nuestros hogares. Ahora es el momento en que usted y yo debemos mantener activa nuestra memoria del corazón hacia nuestro hogar. Y es que si nuestra fe
es verdadera, por lo general, hermanos, se comprobará en nuestro hogar con las personas que mejor nos conocen. ¿Y quiénes son los que mejor nos conocen? Nuestros hijos. Nuestros hijos pueden dar testimonio exactamente, fidedignamente, si nosotros somos cristianos a carta cabal. Por esa razón, ahora el Señor nos está permitiendo la hermosa oportunidad que nosotros seamos agradecidos con nuestros hijos, que seamos agradecidos con nuestra esposa, que seamos agradecidos con nuestro esposo, que como familia, todos juntos, podamos ser agradecidos en olor grato en la presencia de nuestro Señor. El agradecimiento también es muy necesario, hermanos, en el lugar de trabajo. Ya vamos a Colosenses, capítulo 4 y versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Podemos decir en esta parte, hermanos, que el empleado agradecido rinde mejor en su trabajo en gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque reconoce que Dios tiene el control y este trabajador, hermanos, lo hace siendo un buen empleado. Este trabajador tiene a Dios en su corazón y lo que él hace es que es agradecido haciendo un buen trabajo. Muy bien. El empleador agradecido trata a sus trabajadores como Dios lo hace con él. Eso es cuando el empleador es cristiano. Eso es cuando el empleador sabe reconocer el buen trabajo de su empleado. Pero cuando el empleador no es agradecido, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo se debe proceder? El buen trabajador lo va motivando. ¿Y cómo es que va a motivar a su empleador? ¿Cómo es que va a motivar a su jefe? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo es que va a lograr que llegue a ser un empleador agradecido? Poco a poco, con su trabajo. Con su trabajo día a día, va a ser notorio que este trabajador es un buen empleado, un buen trabajador, porque es un hijo de Dios. Hermanos, que cuando nosotros dejamos que Dios fluya en nuestras vidas, nosotros, hermanos, todo lo que hacemos, Dios lo prospera y Dios lo bendice. Cuando las oraciones son correctas, nunca olvidamos la acción de gracias. Versículo 2, Colosenses capítulo 4 y verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿A qué nos manda el apóstol Pablo? ¿A qué nos manda el Espíritu de Dios a través del apóstol? A que perseveremos en la oración. Cada uno de nosotros debemos perseverar, ser constantes en la oración. Oremos cuando la vida es buena y cuando vienen también las dificultades. Cada uno de nosotros continuemos orando, incluso cuando las respuestas parecen tardarse. Recordemos, hermana y hermano, las palabras del himnólogo que dice que cuando Dios calla es porque está trabajando en nuestras necesidades. Cuando sentimos que la respuesta no viene, es porque Dios está trabajando en favor de cada uno de nosotros. Pero dice el apóstol Pablo en la otra parte del verso 2, velando en ella. Nosotros debemos velar en la oración con acción de gracias. Nosotros debemos esperar que Dios nos responda a su tiempo, en el tiempo de Él. Porque el tiempo de Dios, hermanos, es perfecto. ¿Pero qué debemos hacer? Dice el apóstol Pablo, con acción de gracias. Nosotros debemos dar gracias por la respuesta a la oración antes de que llegue la respuesta. Nosotros ya debemos decirle al Señor, gracias. Gracias por lo que me vas a dar. Gracias por oír y contestar mi oración. Mire Filipenses capítulo 4 y versículo 6. El apóstol nos aconseja. Mire lo que nos aconseja. Dice, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias nuevamente. Ahí está el punto. Entonces, el consejo del apóstol Pablo, hermanos, es que nosotros tornemos nuestras preocupaciones en oraciones. Que nuestras preocupaciones que nos agobian, las tornemos en oración hacia el Eterno. Y entonces va a brotar de nosotros una acción de gracias. Vamos a ser agradecidos. Vamos a darle gracias al Señor porque sabemos que Él nos escucha y lo que nosotros le pidamos, Él nos lo va a dar. Entonces, la gratitud, hermano y hermana, nos libra del pecado de egoísmo, de orgullo y de arrogancia. Cuando nosotros somos agradecidos, no somos egoístas. Al contrario, tenemos activa la memoria del corazón. Nos acordamos que han tenido gestos con nosotros. Nos acordamos que han tenido actitudes positivas con nosotros. Entonces, nosotros no somos egoístas. Nosotros no somos orgullosos, porque la gratitud bota el orgullo. La gratitud no tiene fronteras, porque es la memoria del corazón. Y un corazón agradecido jamás será arrogante. Un corazón agradecido, hermanos, es un corazón humilde y sencillo. Voy concluyendo mi mensaje entonces, ya que esta cuarentena nos está poniendo a prueba en varias áreas de nuestra vida, saquémosle el mayor provecho. ¿Cómo vamos a hacerlo? Dejando que la gratitud sea un ingrediente activo en nuestra vida. Recordemos, hermanos, la gratitud es la memoria del corazón. Si usted tiene a su esposa a su lado, agárrele la mano. Si sus hijos están a su lado viendo el mensaje, agárreles la mano, páseles la mano por su cabeza. Que sus hijos sientan esa unión, que usted pueda mostrarles también su amor, su afecto. ¿Cuántas veces, como decíamos, por el ir y venir, ni siquiera le tomábamos la mano a la esposa, o mucho menos abrazar a nuestros hijos? Hoy es el momento. Hoy es el momento de hacerlo, que todos podamos sentir esa unión, que el Espíritu de Dios nos une, que el Espíritu de Dios forma en cada familia como un ramillete en olor grato a nuestro buen Dios. Porque Dios desea un pueblo agradecido. Esa era la meta del apóstol Pablo. Por eso él decía, hermanos, en la última parte del versículo 15 de Colosenses capítulo 3, y ser agradecidos. No se nos olvide, practiquemos la gratitud. Vamos a orar para finalizar nuestro mensaje de esta noche. Nuestro querido Padre, muchas gracias te damos. Glorificamos tu nombre porque eres grande y porque eres bueno. Porque tu amor es para siempre y tu misericordia también. Día con día tú nos muestras, nos haces sentir y nos haces vivir que eres nuestro Padre Celestial. Padre bueno, ayúdanos a cada uno a que podamos ser agradecidos, a que podamos mantener viva la memoria del corazón, que es la gratitud, para que podamos ser un pueblo agradecido como a ti te gusta. Por favor, Señor, ayuda a cada familia, a cada esposo, a cada esposa, a cada uno de los hijos, a todos juntos, Señor, para que seamos una iglesia amorosa como a ti te agrada, y que todo lo que hagamos sea en olor grato a tu presencia. Muchas gracias te damos. Alabamos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. No puedo parar, Señor, porque yo te alabo, yo puedo ver tu creación, puedo ver lo que has hecho en mi vida. ¿Cómo podré callar? No puedo parar, Señor. Conmigo vas a decir, no puedo parar.
hermoso es empezar